Mira, Antonio, yo creo que un ejemplo claro de ese hartazgo se refleja en el update índigo que sacamos el jueves, en donde hablamos del caso del que fuera hasta hace pocas semanas el alcalde de Manzanillo. Recordando a nuestros ciberlectores, es un priista prominente que en 2006 es invitado por un amigo íntimo de Germán Martínez, el actual titular de la Profeco. Se lo invita a juntarse con Germán, ya que busquen hacia adelante una candidatura para él dentro de Acción Nacional. El hombre se cambia a Acción Nacional, busca la alcaldía de Manzanillo y la gana. Estando ganando Manzanillo, pues se perfila como uno de los favoritos para ser candidato a gobernador de Colima. La senadora panista es la que gana esta candidatura y él se queda con una candidatura a diputado federal. Y en ese contexto hoy se publica o lanzamos una grabación no telefónica, una grabación en vivo, en donde él abiertamente, estando con otros priistas a los que quiere convencer de que se cambien a Acción Nacional, pues habla de una serie de situaciones en las que literalmente pues se lanza severamente contra el presidente Calderón, que es la institución máxima pues es un presidente del PAN. Se encarga de ridiculizar severamente a Germán Martínez, el que le abrió las puertas para entrar al partido, y lo ridiculiza de una forma cómica. Y tercero, admite que recursos no limpios, sucios, han entrado a sus campañas y que bueno, no importa porque vienen entregados a través de personas dignas que ni imaginamos y que mientras esto sea negocio, pues así seguirá. Y culmina esta epopeya política puesta en blanco y negro con audio, diciendo el hombre que hay que aprovechar el tiempo ahorita con el PAN porque quizá en 2012 haya que irse a trabajar con Marcelo Ebrard, que es el que va mejor perfilado. Es decir, este diálogo de apenas 2 minutos te da completamente la radiografía de lo que se ha convertido el sistema político mexicano. Una punta de mercenarios que están buscando todos su interés particular, sobreviviendo, no importando en qué siglas y con quién. Ayer fue con el PRI, hoy será con el PAN, mañana con el PRD. Y todo mundo admite a todo mundo. ¿Por qué? Porque en este país se perdió el pudor, se perdió cualquier cuestión. El cinismo es la divisa con la que se transforma este país. Y ese cinismo es el hartazgo de la ciudadanía que dice, ya no sabemos para dónde hacernos. Cuando vemos este diálogo, pues yo creo que el nivel de indignación sube bastante porque decimos, ¿en manos de quién estamos? ¿A quién estamos eligiendo en la boleta? ¿Realmente es un priista? ¿Realmente es un panista? ¿O es un perredista disfrazado? A eso nos referimos. No, yo creo que estamos eligiendo a un oportunista, a un sicario de la política. Tú lo has dicho y por eso insisto. El problema no es tanto condenar los partidos como condenar el funcionamiento de los partidos. Y además tampoco se puede generalizar. Las actitudes corruptas, cuando se vuelven generalización, como nos está pasando, pues pierden la autoridad moral del gobierno. Y ese sí es un problema social, pero sobre todas las cosas debería ser un problema de la propia clase política. Porque ¿cuál es el futuro de estos candidatos jóvenes, medio pensionistas, mayores, que pretenden ser elegidos en julio con cualquiera de las siglas? Formar parte de esa legión de gente absolutamente desprestigiada, cuya base del mantenimiento en el poder, y creo que toda la generalización es mala, por lo tanto voy a hablar de aquellos que claramente resulta imposible no enterarnos de su grado de corrupción. Alguno habrá que todavía no haya llegado ahí, que no quiera llegar y que haya mantenido pues una cierta coherencia ética. Pero vuelvo a repetir, la sociedad no lo puede soportar. Y en ese sentido quiero recordar una escena que me impresionó toda mi vida. Yo asistí al funeral del juez Falcone en Palermo y recuerdo muy bien cuando entró el presidente de la República Italiana en ese momento, que se produjo, todo el mundo sabía que al juez Falcone lo había asesinado una clase política corrupta, coludida con la mafia, que había dado la información para matarlo.
Y naturalmente no se cortaba con un cuchillo el ambiente. El ambiente era en sí mismo un cuchillo aquel día en la Catedral de Palermo. Cuando entró el presidente de la República italiana, todos pensábamos que iba a haber una pitada, una recriminación. Lo que hizo el pueblo fue sacar las monedas que llevaba en el bolsillo y echarlas al paso de la clase política, empezando por el presidente de la República Italiana. Más tarde, no mucho más tarde, unos meses más tarde, comenzó el aniquilamiento de ese régimen, la célebre operación Manipoliti, que cambió radicalmente con 50 años de hegemonía en la que parecía que no pasaba nada. Estaba claro, estaba muy claro que se había tocado fondo. Por instinto de la conservación de la propia clase política, deberían generar un sistema para poder seguir generando esperanza. Porque al final del día, de todo lo que estamos hablando, del reportaje central hoy de Índigo, de esta actuación una vez más, de esta desmesura, de esta desvergüenza de esta conversación, de esta muestra de sicarios de la política, lo que se pierde es la capacidad de poder pedir ninguna confianza, ninguna esperanza, y se abre el paso al abismo de dónde vamos a terminar, porque lo que es evidente es que estamos al borde del abismo. Y lo que resulta más asombroso es que los partidos políticos, con la situación que tienen, que la saben mejor que nosotros, porque en gran parte las crean, no la crisis económica, pero sí la crisis de colusión con el narcotráfico, coludidos con esto, corrupción, pérdida de referentes, tráiler, que ya ahora van a comenzar sus caravanas en todos los estados para hacer clientelismo político, no se den cuenta de que o toman la iniciativa de poder recuperar la palabra esperanza, o ninguno de ellos va a sobrevivir a este tiempo, por lo menos en el corto plazo. Después, como pasa siempre, y la historia de la condición humana se repite mucho, muchos volverán con otros partidos, con otros nombres, pero volverán. Hay una situación mucho peor que las revoluciones manifiestas, que son las pérdidas de la esperanza. Yo creo que lo que estamos viviendo es eso. Y en ese sentido, qué bueno sería que los responsables políticos, los responsables de los poderes del Estado mexicano, fueran conscientes de que estamos en el punto final y tomaran la iniciativa. No se puede porque el grado ya de corrupción llega a tal extremo que no se puede. Bueno, pues entonces hay que ser muy conscientes de que lo que ya no pueden es esperar generar ni siquiera un minuto de esperanza o de fe. Y los pueblos sin esperanza son víctimas de la desesperanza.